Hola, soy Irán Sánchez del Instituto Eternity en el Diplomado de Comunicación y Teología, y lo que quiero hablarte hoy, tengo la honra de presentarte el libro, la epístola de los Hebreos. Pero antes de ver un poco de Hebreos me gustaría ver un poco de contexto, y acompáñame en Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y están viendo la hermosura del templo de Herodes. Y dicen, esto es hermoso, gente viene simplemente de turista a conocer el templo, a conocer una maravillosa obra arquitectónica. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, Tito destruyó el templo. Y en el año 70 es cuando se escribe esta epístola. Por supuesto que está dedicada a los hebreos, judíos, por supuesto, que se habían helenizado y tenían una mezcla de culturas. Sin embargo, adoraban y su vida estaba en el templo. ¿Y qué pasa cuando eres judío? ¿Y qué pasa cuando todas tus costumbres y tus tradiciones están en un lugar y no en una persona? Puedes perder un poco de esperanza, puedes perder identidad, puedes perder fe. Y lo que está diciendo Dios a través del autor de Hebreos es, no se preocupen, el templo no es lo importante, sino quién habita en el templo. Y Jesús predijo que ese templo, al venir Tito, sería completamente destruido y todo el oro se fundiría, y entonces se estarían escarbando piedra sobre piedra hasta que no quedara nada, quedara completamente derribado. Una de las maravillas, Dios las destruye porque quiere enseñarles algo a su pueblo, que Dios ha salido del templo para habitar en nuestro cuerpo, ¿no? Que Dios ha decidido habitar con el hombre. Y entonces en el momento que Jesús muere, el velo es rasgado de arriba abajo, el dedo de Dios saliendo de la misma presencia del lugar santísimo, diciendo, ya nunca más pisaré un templo. Ahora el templo son ustedes. Hebreos es un libro muy interesante, tiene 13 capítulos. Después de las cartas paulinas se encuentra el libro de Hebreos. Después le sigue Santiago, las epístolas de Juan, de Pedro, después el hermano de Jesús, Judas, y termina con Apocalipsis. Yo te invitaría a que leyeras Hebreos si no lo he leído en los últimos 3 años. Es algo bien importante de meditar en él. Tú conoces algunos versículos. En el capítulo 1, versículo 14, está hablando de los ángeles, que no son todos espíritus ministradores a favor de aquellos que han de recibir la salvación. Entonces los ángeles están facilitando nuestra salvación, están intercediendo, están protegiéndonos, porque Dios los ha enviado y tienen un propósito, solamente servir a los que seremos hijos de Dios. Capítulo 2 nos habla muy bien sobre que Jesús vino a librarnos de el temor de la muerte, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Capítulo 2, versículo 14 y 15. El capítulo 3 es muy conocido, casi en todos los sermones evangélicos se menciona que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Eso lo dice el versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad hablando, diciendo, cada vez que escuchas hablar de Jesús, honrando a su Padre, el Espíritu Santo te dice, por favor, no endurezcas tu corazón. Capítulo 4, muy importante, sobre la palabra de Dios y sobre lo que el efecto de la palabra de Dios tiene en tu vida. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz.
y es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, ¿no? El espíritu y el alma, tus sentimientos, tus pensamientos, y todo está desnudo delante de aquel a que tenemos que dar cuentas, delante de Jesús. Hebreos 4:16 es una llamada de aliento y dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Son versículos que tú seguramente conoces o has escuchado. Actualmente están muy de moda las anclas, y en el versículo 19 del capítulo 6 nos dice que nuestra esperanza es una ancla que penetra hasta el corazón mismo de Dios. Y entonces podemos seguir caminando, jalándonos de esa cuerda que nos lleva hasta el mismo corazón de Jesús. Esa es nuestra esperanza, y está solamente en una persona. Después de Génesis no se menciona nunca más a Melquisedec. Solamente el libro de Hebreos menciona a Melquisedec. Y es muy importante que tomes en consideración quién es la figura de Melquisedec, y está hablando completamente de Jesús, que no tiene ni padre ni madre, sino que es existente desde siempre. Está afirmando nuevamente que Jesús es más que un hombre, más que un ángel, más que un sacerdote. Jesús es Dios. Capítulo 10, bueno, por supuesto el capítulo 9 dice, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está hablando este principio de que la sangre, la justicia de Dios, es propiciada solamente a través de un sacrificio puro. Y ese sacrificio solamente podía ser de Jesús, ¿no? El que fue perfecto, aquel ser que es totalmente Dios y totalmente hombre. Es el único ser en este universo, y fuera de todo universo es Dios, es Jesús, es el hombre. Capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá ¿qué? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hablando en esta situación tanto del rapto, pero también como de su segunda venida. Él va a salvar a los que le esperan. Capítulo 10 nos habla, muy importante, y quizás es el versículo clave de toda la conclusión de esta epístola. Versículo 10, versículo 19 dice, así que, hermanos, está hablándole a sus hermanos, es una carta entre hermanos, y está diciendo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya no en el templo, ¿no? Sino dice, por la sangre de Jesucristo, ya no con tu ofrenda, tu cordero, sino con el mismo cordero de Dios, el mismo sacrificio que Dios puso a su Hijo mismo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, no el velo del templo, sino de su carne, dice. Él abrió su corazón, y cuando perforaron esa lanza en su corazón, Él ya estaba muerto. Pero a través de ese costado fuimos redimidos. Se comprobó que Él murió, y ese fue el pago por tus pecados. Y entonces dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Está diciendo, ven, ya sé que el templo se destruyó, ven, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios quiere darte una vida nueva y un nuevo entendimiento de dónde Él está. Que puedas caminar bien. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es una buena conclusión de esta carta. Sin embargo, no termina ahí. Tú sabes, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos está hablando una definición muy clara de lo que es fe. Lo que el mundo no puede ver con sus ojos, pueden verlo a través del corazón, de los ojos espirituales que Dios ha puesto en tu vida. Y puedes creer que lo que Dios dijo, lo hará, ¿no? Sin importar cómo te sientas. Porque Él va a prometer un buen resultado y te está induciendo a que creas. Es fe. También sabes Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La única cosa que Dios te va a pedir en el cielo, en su presencia, es si tuviste fe en su Hijo Jesús. Si tuviste fe en su sacrificio. Fe es lo único que necesitas para estar con Él. El amor es la manifestación para tus hermanos y los que están en este mundo que no conocen de Él. Y esa va a ser la manifestación de que recibiste fe en Jesús. El amor es para con los demás. La fe es para con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una palabra clave está en el capítulo 11, versículo 16. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, algo mejor. La fe siempre te va a impulsar a que si hoy estás feliz con la vida que tienes, no te conformes con eso. Tienes que ver algo mejor. Y no significa abundancia, no significa dinero o fama. Necesitas conformar tu corazón con la eternidad que Dios quiere darte. Que le conozcas, que le ames, que le honres. Eso es algo mejor. Dios tiene algo en su mano izquierda, pero tiene preparado algo en su mano derecha. Y la fe lo que hace es, aquí está todo lo que tú querías en esta vida. Pero fe te dice, no, toma lo que está en la mano derecha. Eso es mejor. Y ellos, Dios les había prometido cosas importantes. A Abraham, a Isaac, a Noé, a Enoc, a Abel. Pero ellos vieron algo mejor. Ellos pudieron ver sin Biblia, simplemente escuchando la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor cuán grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Capítulo 12 es muy importante, quizá el versículo que a mí más me gusta. Capítulo 13 está hablando ya unas recomendaciones y dice, mira, como cristianos en este mundo, mientras esperamos su venida, es honrar a los demás, honrar y hospedar a la gente, porque dice, algunos han recibido ángeles sin saberlo. Honrar el matrimonio, porque es el reflejo de Cristo y de la iglesia, dice Efesios 5. Honrar a los que te liderean, honrar a tus pastores, porque ellos velan por tu alma. Al final dice en versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Capítulo 13 termina
situando esta carta en Italia. Quizás está dirigida en Roma, saluda a los de Italia, ¿no? ¿Quién es el autor? Bueno, he mencionado mucho sobre esta carta, pero el autor en mi estudio puede ser Apolos, por supuesto que no se sabe. Había en Corinto, en 15 años, 10 años antes, un gran avivamiento, y Apolos y Pablo fueron dos personajes importantes. De hecho, en el capítulo 1 dice, ¿qué? ¿Apolos murió por ustedes? ¿Qué? ¿Pablo murió por ustedes? ¿Cefas murió por ustedes? No, Cristo fue el único que murió. Espérame, sí, yo sé que Apolos regó, yo sembré, pero bueno, al final el crecimiento no lo dimos nosotros, sino lo dio Dios en el capítulo 2. Entonces Apolos es una persona que fue una figura importante en el crecimiento de la iglesia. Y quizá ese mismo Apolos, que no menciona su nombre, a diferencia de Pablo, que se menciona básicamente en todas sus epístolas. Pero acompáñame en Hechos, capítulo 18, versículo 24. Está mencionando, está Aquila, Priscila, escuchan el mensaje de Apolos, les parece bueno, sin embargo hay algo que aún no queda perfecto, y es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío, Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hay demasiados citas del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos, muchísimas. De hecho, hay 29 citas y 53 alusiones al Antiguo Testamento. Está saturado de pasajes bíblicos. Es alguien que conocía la palabra de Dios, alguien que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, de Jesús, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio que fue usado grandemente durante estos 15 años con Pablo, le tomaron aparte, le invitaron un café, ¿no? Unas donitas, y dijo, oye, ¿qué te parece si platicamos un poco más lo que Dios nos ha revelado, ¿no? Y dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos es una persona que se menciona mucho por Pablo. Es una persona que, por supuesto, fue influenciado por Pablo, pero la carta no habla como Pablo, no cita como Pablo y no se desarrolla como Pablo. Sin embargo, si fuera colocado por Pablo, entonces tendríamos que colocarlo después de 2 de Corintios, porque las cartas paulinas están ordenadas en tu Biblia de mayor a menor. Romanos siendo 16 capítulos y Filemón siendo de un capítulo. Quiero solamente concluir esta introducción a la epístola de los Hebreos. Quiero decirte, el primer capítulo está hablando directamente el Padre acerca de su Hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? Jesús no es un ángel, es más que un ángel. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Habitan, son espirituales, sin embargo Jesús habitó en un cuerpo, fue manifestado en carne. Dios se hizo carne, eso lo dice en 1 Timoteo 3:16.
el misterio de la piedad. Te pido por favor que lo leas y lo medites. Mas el Hijo dice, tu trono, o sea, el Padre está diciendo del Hijo, oye Jesús, tu trono, oh Dios, porque eres Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nunca va a desfallecer, siempre va a ser un reino que no perece. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, con lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, ¿no? Le dice el Padre al Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, porque tú eres el Creador. Y los cielos son obras de tus manos, como dice Colosenses 1:16. Ellos perecerán, mas tú permaneces, porque eres inmutable. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán, porque eres eterno, como dice Hebreos 13:8. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Estos hebreos, amigos, estos hebreos, compañeros, estos hebreos, hermanos, y yo quiero invitarte a que medites en la palabra de Dios, que creas que es viva y es eficaz para tu vida, que no endurezcas tu corazón, que pongas tu fe solamente en Jesús y que le des gloria al único que es digno, al único que lo merece, a Jesús, a Dios hecho carne, aquel que decidió amarte hasta morir en una cruz. No hay un lugar donde debemos adorar, no es el templo, es en el silencio de tu cama, es en el silencio de tus lágrimas, donde Dios va a escucharte, donde Dios va a hablarte. Sigue honrando a los que están liderando tu vida y no dejes de congregarte, porque el día del Señor está cerca y su venida es muy pronto. ¿Le esperas? ¿Le amas? ¿Le buscas? Él ya hizo todo, solamente tienes que venir a Él.